Hola, bienvenidos. Esto es Argentina Produciendo, un programa empresarial desde hace más de 8 años ininterrumpidos en el aire. Hoy, a modo de homenaje a nuestra patria por estos 200 años de historia, les brindaremos un programa especial y nos ocuparemos del tema la contaminación del riachuelo desde el año 1810. A lo largo del programa compartiremos un informe que nos orientará con algunos datos de ubicación para saber dónde se encuentra la cuenca Matanza-Riachuelo, con datos históricos, con datos de contaminación y también el estado actual de la cuenca Matanza-Riachuelo. Además, entrevistamos a Carolina Estebarena. Ella es asistente científica y tecnológica, representante de Industrias Plásticas Cerescano, quien nos informará sobre el plan de reconversión industrial, entre otros temas, para saber acerca de las empresas que se encuentran en la cuenca y que puedan realizar una producción limpia. Así que les propongo comenzar ya mismo y vamos a ver la primera parte del informe y también la primera parte de la entrevista a Carolina Estebarena, asistente científica y tecnológica de Industrias Plásticas Cerescano. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente. La cuenca Matanza-Riachuelo se encuentra localizada al noreste de la provincia de Buenos Aires. Tiene una longitud de alrededor de 70 kilómetros. Comprende parte de la ciudad de Buenos Aires y 19 partidos de la provincia. Para entender esta historia desde sus comienzos, aquí vemos algunos datos. Históricamente, el curso inferior del río albergó al primer puerto de la ciudad de Buenos Aires, el Riachuelo de los Navíos. Progresivamente, el riachuelo agregó a su función de puerto la de lugar de trabajo con los primeros talleres de reparaciones navales y de las primeras industrias nativas. En 1778, con la autorización para ejercer el libre comercio, se fortaleció el intercambio comercial con el interior y con los países europeos que demandaban materias primas para abastecer a sus industrias. Se trataba de cueros, carnes, lanas y cereales con los que se iniciaron las actividades de los saladeros de carnes, el curado de cueros, los lavaderos de lanas y los mataderos. Más tarde, la industrialización había producido consecuencias ya irreparables. Los desechos y efluentes de toda clase eran vertidos al río, cuya capacidad de autodepuración fue desde siempre limitada. Han habido algunos avances, afortunadamente, y algunas cosas que se deberían haber hecho pero que no se hicieron, que se podía traducir en lo que algunos llaman como un incumplimiento de plazo. O sea, los vecinos, las organizaciones, el defensor del pueblo denuncia, dice que no se hacen cosas, que no hay avance, y sin embargo, frente a cada una de esas denuncias o intimaciones, la CUMAR o los distintos organismos responden. Podemos, mencionar una serie de avances, como por ejemplo, creo que te va a interesar, el tema del programa de reconversión industrial. La Corte, o sea, recordemos que en el 2004 hubo un grupo de vecinos que se quejaron frente a la justicia y pidieron que limpien el riachuelo. En el 2008 hubo un fallo histórico de la Corte en el que se establecieron los responsables de ese daño en la cuenca, un daño ambiental, y los responsables naturalmente eran aquellos que los vecinos habían denunciado, el Estado Nacional, el Estado de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en distintas medidas, y se los combinó a producir el saneamiento de la cuenca y una serie de políticas, todas de cumplimiento obligatorio. Entonces, en ese fallo es donde la Corte dice que se tienen que relevar todas las empresas de la cuenca y además habla de un plan de tratamiento. Este plan de tratamiento, con el correr del tiempo, fue deviniendo en el programa de reconversión industrial. Con lo cual, la autoridad de la cuenca, inspecciona las empresas que hay en la cuenca.
lamentablemente las inspecciona a un ritmo que no es el que sería deseado para cumplir con los plazos que determinó la Corte. Pero sacando eso, hace las inspecciones. Tiene que determinar si la empresa es contaminante, es un agente contaminante o no. Si determina que una empresa es un agente contaminante, esa empresa está obligada a presentar un formulario con el estado de situación y un, digamos, plan de actividades en el cual debería detallar con las mejores prácticas disponibles o las mejores técnicas disponibles cómo va a reconvertir sus procesos de modo tal de ya no contaminar. También el tema que las empresas necesitan las herramientas para poder ponerse al día con todo lo que exige la ley, ¿no? Y claro, y el avance en este sentido es doble. Por un lado, porque se instrumentaron, digamos, ACUMAR, la autoridad de la cuenca, dictó una serie de reglamentos que eran necesarios para poder poner en práctica este programa, que, bueno, le decimos rápidamente PRI, Programa de Reconversión Industrial, guión ACUMAR, ¿no? Porque los PRI ya existían, esto que te decía, de forma voluntaria, una empresa podía adherirse a un programa para recibir capacitación técnica, asistencia financiera. Bueno, en este caso, como es obligatorio, el gran avance es que también, además de la asistencia técnica que se le brinda, se promueve que esa empresa, que es importante a nivel de marketing, digamos, cuando la empresa firma el convenio para la reconversión industrial, no solo se la acompaña a la empresa en la reconversión de sus procesos, sino que también, por ejemplo, se da difusión el hecho de que esa empresa está haciendo eso, que es muy interesante porque justamente como hablábamos en algún momento de que el consumidor busca productos verdes u orgánicos y que la onda light y que el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social empresaria y bueno, todos los temas que ya manejamos en algún momento, es bueno que los consumidores sepamos qué empresas realmente están en un programa de ese tipo. Seguimos ahora con la segunda parte del informe y también Carolina Estebarena realiza un relevamiento sobre ACUMAR, la autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, sobre la cantidad de empresas que fueron inspeccionadas y cuántas de estas fueron determinadas como agentes contaminantes. Hoy en día, la cuenca presenta un alto grado de contaminación y deterioro del medio natural, provocado principalmente por los desechos de origen industrial, la presencia de basurales a cielo abierto y de las áreas de urbanización marginal sin sistemas de cloacas. Al río se arrojan toneladas de hierro chatarra como cascos de barcos, esqueletos de autos, basura de todo tipo y posee un fondo letal formado por numerosos metales pesados y sedimentados en concentraciones muy altas y alejadas de los porcentajes internacionalmente tolerados. En el puente de la Noria y la Boca existe un excedente de 4 millones de metros cúbicos de barro contaminado, resultante de desperdicios orgánicos volcánicos volcados por las industrias desde hace 2 siglos. Para destacar solo algunos de los elementos contaminantes que se encuentran en el riachuelo, son coliformes fecales, amonio, nitrato, sustancias fenólicas, cromo y plomo. ¿Hay muchas empresas que están contaminando hoy por hoy o no? La ACUMAR relevó más o menos 400, no sé si en el número no es exactamente 4.213, pero si no, le está por ahí, de empresas que podrían estar contaminando. Ahora, el tema es que yo no te puedo decir cuántas empresas están realmente contaminando, porque para ello la ACUMAR debieron haber sido determinadas o categorizadas como agentes contaminantes. Ahora, me viene bien tu pregunta para aclararte que en el primer año, ¿sí?, desde el fallo de la Corte hasta que se hizo el anuncio de ACUMAR a la justicia, no el anuncio, ¿no? Fue una documentación que presentó la ACUMAR frente a la justicia, ellos de alguna medida festejaron porque encontraron los primeros agentes contaminantes y fueron 5 empresas, 5 curtiembres. Eso fue en el primer año. Luego inspeccionaron solamente 72 empresas y de esas creo que fueron 17 las que fueron determinadas como agentes contaminantes. O sea, estas 17 van a tener que presentar el formulario y hacer toda esta serie de pasos administrativos de modo tal de deseablemente ingresar en este programa de reconversión industrial. ¿Por qué deseablemente? Porque si no hicieran nada para entrar,
tendrían problemas, porque la ACUMAR puede resolver, si una empresa fue catalogada como agente contaminante, no presenta los formularios y intenta avanzar en la inscripción al PRI, pueden cerrarla o clausurarla. Todas aquellas empresas que voluntariamente se hayan acercado a la Secretaría de Ambiente para inscribirse en un programa de reconversión industrial, tienen una contemplación especial, son consideradas admisibles a priori. Suponete, viene ACUMAR, ¿no? Y determina, bueno, hace las inspecciones y determina que esta empresa Pepito contamina. Pepito va a tener que ir y presentar un formulario con el estado inicial y un plan de actividades. Dado esa documentación inicial, se tiene que determinar si es admisible o no ese programa, ¿sí? Entonces, si es admisible, o digamos, esa empresa para ser reconvertida, si es sujeto de reconversión, si es admisible, entonces recién ahí empieza el proceso más duro, donde va, digamos, a la empresa a hacer una evaluación inicial y después se determina si realmente ese programa de actividades se aprueba y entonces se firma el convenio para hacer el PRI. Estas empresas que antes lo hicieron voluntariamente ya están admitidas naturalmente, no tienen que presentar esos formularios. Entonces están a un paso de acceder al programa de reconversión industrial, que debería verse como algo positivo. Si bien la primera parte es una intimación de ACUMAR, o sea, dado que una empresa, si fue determinada como agente contaminante, tiene que obligatoriamente acceder a esto, se podría ver el lado positivo, que justamente los PRI lo que hacen es permitirle a la empresa, con asistencia técnica y financiera y distintos tipos de recursos, poder realmente reconvertir sus procesos productivos de modo de no solo no contaminar, sino contribuir con su entorno, con el medio ambiente, con la gente que trabaja, y también esto suma a lo de la cultura de la responsabilidad social y demás cosas que hemos hablado antes. Para cerrar el tema del día de hoy, hacemos un repaso desde el año 2004 hasta la actualidad en referencia a la solución de este conflicto, y también la palabra de Carolina Estebarena, quien nos aclara la aprobación del Banco Mundial de un crédito de $1.600 millones para tareas de saneamiento. El tema de la contaminación del riachuelo llegó a la justicia luego de que en el año 2004 la comunidad realice una demanda por contaminación ambiental, daños a la salud, recomposición, saneamiento, limpieza y desviación de fondos de un crédito del BID de $500 millones con relación a la cuenca Matanza-Riachuelo y Polo Petroquímico Docsud contra 47 empresas, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, fue recién en el año 2006 que el expediente empezó a activarse, cuando la Argentina entró en conflicto con Uruguay por la contaminación de la papelera Botnia. Más tarde, en el año 2008, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo para terminar con el complejo problema. Esta sentencia exigiría al Estado que fije plazos concretos para realizar las tareas de saneamiento. Es por eso que ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, ente interjurisdiccional de derecho público creado por la Ley Nacional 26.168, tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. A un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia, ACUMAR rindió cuentas. Asimismo, en junio de 2009, el Banco Mundial aprobó un crédito por $840 millones para el plan de saneamiento. A partir de esta fecha, continúa la polémica por el saneamiento del riachuelo. Son muchos los titulares que se publicaron con respecto a este tema y muchas las responsabilidades. El gobierno nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires deben llegar a un acuerdo para la solución de este conflicto. Todos los desechos arrojados al río que sean de origen industrial poseen una carga química no biodegradables y productos tóxicos perjudiciales para la salud, ocasionando daños irreversibles. La contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo continúa manifestándose en el aire, el suelo y, por supuesto, el agua.
Recientemente se aprobó un crédito impresionantemente grande del Banco Mundial, son 1.600 millones de dólares destinados exclusivamente a la cuenca Matanza-Riachuelo. Está aprobado eso. La primera etapa consiste en la entrega de, digamos, la habilitación de 840 millones de dólares. El resto, bueno, se va a entregar en teoría en 5 años.